Gracias por la invitación y bueno, después de estos 2 días tan interesantes de estar viendo cómo el enfoque de salud pública es realmente un enfoque muy interesante, sobre todo por la evidencia y por las intervenciones basadas en la evidencia científica que presenta, creo que es muy importante luego de escuchar este panel, comentar algunas cuestiones, sobre todo con la intersecretarial, que es a lo que yo me estoy dedicando ahorita y a lo que estamos trabajando en el programa nacional, y complementar algunas de las cuestiones de lo que aquí se ha tratado por los expertos, ¿no? Entonces, principalmente creo, y pusimos algunas láminas para apoyo de algunos de los temas, pero principalmente creo que comentaría de lo primero que comentaba la maestra Lucila Guerra del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, pues es importante mencionar que está en este eje de México en paz, ¿no? Y que es la primera vez en el país que hay un programa nacional de esta índole. Ha habido intervenciones, ha habido experiencias, ha habido esfuerzos de prevención social, pero es la primera vez que se hace un programa nacional. Entonces esto es un logro importante, pero tiene muchos retos y sobre todo a un año de estar implementándose, creo que podemos hablar mucho de estos retos y más en un tema intersecretarial. Ahí creo que también tenemos varios retos por los diferentes sectores que entran, y no solamente hablando en un tema de gobierno, de las 9 secretarías de Estado que están participando en este programa, sino también de los diferentes sectores que aquí se han mencionado. Se debe participar, como es el sector privado, la sociedad civil, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Entonces creemos que esto es muy importante. Entonces, nada más aquí en esta parte de esta lámina pueden ver cómo la Comisión Intersecretarial tiene un dinero de 118,000 millones de pesos etiquetados para el 2013 en 9 secretarías de Estado, que fue la que mencionó la maestra Lucila Guerra, y aquí yo lo que complementaría es, como les decía, estos retos que ha sido trabajar durante un año de manera conjunta y de la mano de estas 9 secretarías, que ha sido desde identificar estos programas que participan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, y también identificar aquellos programas que no existen en las dependencias y que se requieren para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Entonces hemos ido trabajando con cada una de estas secretarías para ir incorporando justamente programas que nos ayuden de manera más focalizada a resolver estas problemáticas y sobre todo aquellos programas de intervenciones que, como aquí se ha presentado en estos días, estén basados en evidencia científica, ¿no? Desde las diferentes áreas, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las partes más importantes, que no solamente se ha hecho una recolección de programas, sino que se ha trabajado para poder transversalizar y no solo trabajar de manera vertical con las secretarías. Luego hay otro reto importante, aquí se mencionó que trabajan 9 secretarías, pero a nivel local también hay comisiones intersecretariales estatales, que tienen la misma característica de tener a los diferentes miembros de estas secretarías a nivel local, pero eso también compone otro reto, porque desde la parte central, que es la comisión intersecretarial que llevamos aquí en México, para que bajen todos los compromisos que se van haciendo, cuesta trabajo. Entonces, lo que estamos implementando ahora es un trabajo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de los dos lados, para poder lograr realmente hacer estos compromisos. Y luego otra cosa que mencionó también la maestra Guerra, trabajamos a nivel territorial focalizado en polígonos. Esto dificulta el trabajo intersecretarial en ese nivel porque están acostumbradas las secretarías a trabajar en un nivel más amplio, estatal, municipal. Entonces, eso ha representado un reto de ir trabajando de la mano con las secretarías para poder trabajar en los polígonos, ¿no? Que ya son famosos para todas las secretarías. Y aquí tenemos a muchas de estas gentes de las secretarías que están trabajando con nosotros día a día para estos programas. Entonces tenemos, y ahora sí haciendo mención de lo que mencionaba James y Peter, por ejemplo, y Tom, de focalizadas acciones para jóvenes, sobre todo también en situación de vulnerabilidad y situación de riesgo. Entonces estamos trabajando componentes desde el área, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, estamos trabajando para un programa que saldrá el año que entra, que va a estar implementado para estos jóvenes en situación de riesgo, y también va a estar trabajando, por ejemplo, en prevención terciaria, que es en cárceles, en estas cárceles de adolescentes, para poder dar alternativas a estos adolescentes cuando salgan, y no solo en cárceles de adolescentes. El tema de prevención, así como se mencionaba aquí por los factores de riesgo que existen, ¿no? Y que aquí nosotros compartimos algunos de los que se mencionaban, ¿no? Ya no están, pero bueno, el tema de prevención tiene todos estos factores de riesgo y sobre todo si no trabajamos en la prevención terciaria en cárceles, tenemos el problema de reincidencia de esta gente. Entonces, además de la prevención primaria y secundaria que se está haciendo, también quiero hacer énfasis en esto porque se ha mencionado menos, de la prevención terciaria y el reto intersecretarial que también esto representa. Entonces, ahorita estamos trabajando en 4 pilotos, en 4 cárceles diferentes del país, con las diferentes secretarías, cada quien llevando
una cuestión específica y es diferenciada en cada una de las cárceles porque la problemática es distinta a la que hemos encontrado con los diagnósticos que hemos hecho. También algo importante de lo que se mencionaba aquí del trabajo con pandillas y con jóvenes en riesgo es que estos jóvenes, al estar en una pandilla, hablaban aquí también del factor de reactivación económica y laboral, que me parece muy importante y que es algo que estamos trabajando nosotros. O sea, el joven no solamente está en una pandilla por muchas situaciones que se explicaron, por determinantes sociales, por diferentes capas de vulnerabilidad que a lo largo de la vida este joven tuvo, pero además porque esta pandilla le da un sentido de identidad y de pertenencia. Entonces nosotros tenemos que proporcionar, por una parte, opciones en estas comunidades, que es lo que me explicaba la maestra Lucila Guerra, para que tengan estos jóvenes identidad, sentido de pertenencia, que eso puede ser a través del deporte, del arte, de la cultura, de diferentes experiencias que llamen la atención, con lenguaje juvenil, por supuesto. Para eso también hicimos una red nacional de jóvenes que estamos trabajando en prevención social, pero también necesitamos otorgarles alternativas de empleo, y no cualquier alternativa de empleo. No solamente se trata de conectar en el empleo, que por supuesto eso ya sirve, ¿no? Que podemos dar oferta. Con la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, estamos haciendo las ferias del empleo, estamos además conectando la oferta laboral a nivel local con la demanda, digamos, que hay sobre todo en estos jóvenes en riesgo, pero además requiere un reto más importante, que es lo que mencionaba Peter, me parece, con lo de Homeboy y Homegirl. También encontrar trabajos basados en los intereses de estos jóvenes es muy importante, no solamente cualquier trabajo. Entonces, por ejemplo, tenemos ejemplos en Ciudad Juárez, que a partir de unos jóvenes grafiteros, se creó una empresa de graffiti que hoy son una empresa de animación y que son muy conocidos y trabajan sobre todo en Estados Unidos, y estos jóvenes de Juárez. Está esto de Homeboy, que son experiencias de jóvenes que a partir de lo que hacían pueden también tener un modelo sustentable de vida. Hay otros en Cuernavaca, por ejemplo, a partir del programa nacional, que eran jóvenes que andaban en patineta y ahora ellos construyen las patinetas y las venden. Hicimos una pequeña industria con este interés de estos jóvenes. O sea, el chiste es poder ir innovando en esta cuestión laboral y poder ir dando alternativas a estos jóvenes, ¿no? También con USAID, en los 3 programas que se mencionaba Tom Delane, en las 3 ciudades también hay bastantes experiencias interesantes en cuanto a la inserción laboral de estos jóvenes en riesgo, que creo que sobre todo parten de estos intereses particulares y de ir acompañando al joven a lo largo de su periodo de inserción laboral, que también me parece importante de las experiencias que hemos escuchado en este momento. Y finalmente, creo que algo importante que no se ha mencionado es cómo se puede medir este trabajo intersecretarial. Lo mencionaba hace rato Macitelli de Naciones Unidas, nos menciona que es importante la medición, y también mencionaban aquí que no solamente por la parte de homicidios, que es el dato duro que nosotros normalmente tenemos. Entonces, en ese sentido, a mí sí me gustaría compartirles que el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tiene este componente de 9 secretarías de Estado, que es trabajo, economía, salud. Con salud también tenemos cuestiones muy importantes desde la prevención de adicciones, desde el entorno saludable en las comunidades, desde la salud mental, que es otra cuestión que también se mencionó que es de suma importancia, prevención de accidentes, en fin, ¿no? También desde trabajo, economía, etcétera. Tenemos que ver cómo el conjunto de estas acciones en los territorios tiene un impacto, y un impacto que mida no solamente los homicidios, sino que nos pueda medir otras dinámicas. Entonces aquí podemos ver en la lámina cómo vamos a ir midiendo diferentes cosas en diferentes niveles. Por ejemplo, los factores de riesgo a nivel poligonal, para también esto convertirlo en factores de protección, que eso es algo muy importante. Los programas que se implementen tienen que buscar generar factores de protección para ir protegiendo a estos jóvenes sobre todo. Entonces tenemos a factores de riesgo a nivel poligonal, lo vamos a medir a partir de diagnósticos participativos que ya se están haciendo este año, y a partir también del uso de nuevas tecnologías. Estamos levantando en 15 ciudades del país con una tecnología específica con plataformas web, estamos levantando diagnósticos a nivel poligonal con tablets, que es una tecnología que ganó un premio en MIT, además con unos chavos que lo están haciendo aquí en México para nosotros, y entonces vamos a levantar también cuáles son esos diagnósticos, cuál es ese deseo de la gente a nivel poligonal. Pero para complementar esto también tenemos que saber más del nivel municipal y del nivel estatal. Y en la cuestión de prevención de lo intersecretarial, como lo mencionó la maestra Lucila de manera general, trabajamos con el INEGI en una encuesta nacional que se va a levantar por primera vez en el mundo. Es la primera vez en el mundo que se va a medir a nivel nacional la cohesión comunitaria y la prevención social. Se ha medido en algunas ciudades de manera específica o en algunos casos, pero esta vez se va a medir en todo un país. Entonces va a ser una de las encuestas más grandes del INEGI, que ayer no la comentaron en el INEGI, se comentaron otros de sus resultados de las encuestas. Esta se va a levantar apenas el año que entra, pero va a medir justo esta acción intersecretarial, y aquí les presento nada más los grandes componentes que trae esta encuesta.
y que nos va a ayudar a medir este tema, ¿no? Tienen tipo de vivienda, hogares y residentes de esta vivienda, integrantes del hogar y características sociodemográficas, comunidad y dinámica comunitaria. Esto es muy importante, medir la dinámica comunitaria para ver cómo las intervenciones empiezan a cambiar esta dinámica. Y entonces tenemos otro dato además del homicidio, ¿no? Entonces tenemos también la confianza y desempeño de las autoridades de seguridad pública. El tema de prevención tiene mucho que ver con esta prevención social, pero también hay una parte de la policía que es muy importante, que tenemos que ir también mejorando la relación de la policía con la comunidad, ¿no? Tenemos también una dimensión económica familiar para poder entender el fenómeno económico y poder ver cómo vamos reactivando estas comunidades, la dinámica familiar, entender toda la estructura, los factores de riesgo desde la familia, que también desde la teoría vemos que es muy importante, hábitos personales, comunidad y dinámica comunitaria otra vez, escuela y centros de trabajo y la proyección personal. Sobre todo estos últimos de proyección personal, dinámica familiar y comunidad, etcétera, se miden especialmente en jóvenes. La encuesta tiene dos partes, una para jefes del hogar y otra para jóvenes. Como aquí se ha hablado muchísimo, los jóvenes son el eje central del programa de prevención, son la población prioritaria. En México además tenemos 37 millones de jóvenes hoy en día, entonces tenemos un bono poblacional que lejos de ser un problema tenemos que convertirlo en una oportunidad, y la única forma es trabajar en estas alternativas de prevención social a través de las diferentes secretarías y ir poco a poco, pues ahora sí que pasando los retos que esto significa y trabajando con las secretarías cada vez acciones más intersecretariales y más integrales para cada uno de los componentes de riesgo que hemos encontrado. Muchas gracias.